La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola a todos. Me he hecho mecenas porque me gusta la cafetera. Me gusta escucharos. Porque quiero pertenecer a un grupo de referencia en el que se habla de política, de forma imparcial. Se habla de la realidad con el corazón, con sinceridad, con preocupación por los derechos humanos. Formo parte de la resistencia y no estoy sola. Un beso para todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. No tan sols de les persones en aquests moments de països com Síria, on hi ha conflictes, sinó especialment de països de l'Àfrica, del nord de l'Àfrica, on som segurament el primer país d'acollida. Per tant, de manera enllaçada, de manera ordenada, però quantes més persones puguin vindre amb unes millors condicions per sortir de la seva misèria, doncs molt millor. Però si no han complert el compromís de fa 2 anys d'acollir 15.000 persones. Està parlant de 1.147 en aquests moments a Catalunya. Però aquesta no és una decisió... No pot situar que vostè compleix els compromisos internacionals, perquè el Partit Popular s'ha caracteritzat, en aquest cas concret, per no complir cap dels compromisos assolits. Cap, absolutament cap. Creo que el presidente del gobierno, o así lo espero, ha entendido la envergadura de la crisis que estamos viviendo y creo que ha entendido que es necesario dar los pasos para resolverla. Desde ese punto de vista el Partido Socialista va a trabajar. Jo espero que, com que hi ha molts indecisos, al final no sigui necessari haver de convèncer a forces polítiques que prefereixen repetir un tripartit amb Esquerra com els senyors de Podem. Però si al final els números donen aquesta decisió als senyors de Podem, jo el que no sé és com seran capaços d'explicar als seus votants que prefereixen fer president el senyor Junqueras i tornar al procés amb els senyors d'Esquerra que no pas donar suport, encara que sigui amb una abstenció només, a un projecte que prioritzarà les polítiques socials. La aplicación del artículo 155 ha servido para evitar el profundo debilitamiento que el independentismo estaba provocando en Cataluña, en su sociedad y en su economía. Y también para demostrar la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que tiene garantías para asegurar su plena vigencia y para afrontar los más importantes desafíos. Los padres de la Constitución nos dieron el instrumento para preservar la integridad de nuestra nación. Lógicamente no puedo tener un delegado de Hacienda que no apoye su propio presupuesto, ¿no? Puesto que, vamos, su propio plan que él mismo había presentado, y por ese motivo pues he cesado a Carlos. Esto ha sido sin perjuicio de que, como se ha dicho a lo largo de las intervenciones también, pues por supuesto que yo le estoy agradecida por la dedicación y el trabajo que ha llevado a cabo y, bueno, todos los valores positivos que tiene. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que tratamos de analizar cómo está cambiando nuestro mundo, cuáles son los matices que hacen que podamos comprenderlo mejor, y para eso nos juntamos a las 8:30 de la mañana aquí en la cafetera
un montón de gente que se va incorporando a esta hora en directo y luego otros tantos que se incorporan después en diferido, en forma de retaguardia y que nos ayudan también a mantener viva la llama del programa. Bueno, muy buenos días a todas aquellas personas que os estáis conectando a esta hora en esta suerte de asamblea paralela que se forma en torno al programa donde se debate de política, se discute de política, se analizan los movimientos de los partidos políticos en una semana trascendental, puesto que se celebra las elecciones de Cataluña, día 21 de diciembre, las elecciones en Cataluña el jueves, y donde se va a dirimir la salida después de toda esta crisis del artículo 155, de la suspensión de la autonomía, de la declaración unilateral de independencia. Así que, bueno, es una semana muy importante y nosotros hoy, que es el último día en el que realmente podemos abordar con una cierta libertad de este asunto, porque ya sabéis que la ley electoral impide en la jornada de reflexión, bueno, en realidad se puede hablar de política, lo que no se puede hacer es que participen directamente aquellas personas que de una manera o de otra, indirecta o directamente, solicitan el voto. Así que hoy vamos a zanjar en la medida de lo posible las entrevistas políticas sobre esto y hoy queríamos observar las elecciones en Cataluña desde una perspectiva diferente. Queremos ver por qué estas elecciones son importantes para la Unión Europea. ¿Cuál es el grado real de observación que hay desde la Unión Europea, desde el Europarlamento? Y para eso le hemos pedido a una serie de europarlamentarios que nos ayuden en este análisis. Esteban González Pons, Ernest Urtasun, Javi López del PSC, Jordi Solé, Carolina Punset de Ciudadanos, Jordi Solé, que es republicana, Ernest Urtasun, Iniciativa Verds, en fin, que nos ayuden a comprender un poco mejor cuál es la mirada desde Europa hacia Cataluña y hacia estos movimientos que han estado ocurriendo en las últimas semanas. Así que os pedimos que nos ayudéis utilizando un hashtag, #lacafetera Europa ens mira, #lacafetera Europa ens mira. Es el hashtag que vamos a utilizar hoy en Twitter para poder comentar, para poder seguir el programa. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, ayúdanos retuiteando la dirección del programa, que la gente acceda al link y que se sumen a esta gran familia de La Cafetera. María.es, María Navarro, muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Bien. Bien. Ayer estuviste siguiendo el debate electoral de TV3, ¿no? Hubo otro debate electoral. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues me pareció un poquito más bronco que el que hubo en La Sexta. Pero bueno, creo que también es cuestión de que nos vamos acercando a la fecha, el 21 de diciembre, a las elecciones catalanas. Pero sí que es verdad que los argumentos fueron prácticamente los mismos. Yo creo que cada uno tiene su argumentario y no se sale de ahí. Entonces, bueno, hubo sí algunas subidas de tono, pero yo creo que fue bastante plano en ese sentido el debate. Bueno, pues vamos a hablar de las elecciones en Cataluña. Está hoy, como os podéis imaginar, en las portadas de los diarios digitales. Ya se acerca el 21 y hay mucha expectación en torno a un resultado que se prevé muy repartido, muy equilibrado. Así que os pedimos que nos ayudéis. Andrea, buscadora de estrellas, Andreu Romaní, Repopstar, Elena Noruega, Olga, M. de Mar, Rubén, David Quirós, Xavi Gracia, Nacho Escursel, buenos días Nacho, Ricardo, Javier, Davidiete, El Notas, Sánchez Cajal, bueno, tantas y tantas personas que se incorporan al programa y que forman parte de este cuerpo de analistas, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. Hoy también hablaremos algo del asunto de Carmena. Habíamos pedido que estuviera con nosotros Carlos Sánchez Mato, el concejal destituido, pero están todavía organizando exactamente cuál quieren que sea la respuesta y a la espera quedamos, por lo tanto, de que podamos conversar tranquilamente aquí con él en el programa. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y además no estás sola. Sigue con nosotros, no te marches, que tenemos muchas cosas que analizar aquí en el programa.
all I need. It's hard to not go crazy when you have a love so much. It seems that everybody is counting upon you. Yeah. Thank you for restoring my faith. I felt so lonely and lost, but now hopes and dreams, sunken things we have, sharing our dreams. We'll make it in the end, make it in the end. Hopes and dreams, sunken things we have, sharing our dreams. We'll make it in the end, make it in the end. Por cierto, que voy a pedir disculpas porque ayer hice un comentario en Antena que luego ha tenido consecuencias. Dije que es verdad, habíamos pedido que Julio Rodríguez estuviera con nosotros el lunes aquí, sabéis, el nuevo responsable de Podemos en Madrid, y bueno, me envió un mensaje diciendo que no podía ser, y yo atribuí eso a que tenía algún tipo de información sobre lo que iba a ocurrir con el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Carmena. Y escuchó el comentario y después me puso un mensaje diciendo que no sabía absolutamente nada, y dice, aunque te suene poco creíble, es la verdad. Me dice, lo entiendo, pero podías haber hecho una llamada para contrastarlo. Y tenía razón, por lo que pido disculpas. La verdad es que fue un comentario absolutamente improvisado, porque además la noticia de la salida de Sánchez Mato la conocimos durante el programa, porque fue una noticia de última hora que irrumpió y fue una especulación en toda regla por mi parte, cuando digo, pues mira, qué casualidad que no hemos podido conversar con Julio Rodríguez, y lo atribuía a que tendría, pues en fin, alguna incomodidad en torno a que iba a saltar la noticia durante el programa. Pero bueno, queda dicho, pido disculpas si ofendió, fue una mera especulación y así debía hacerlo ver, aunque pensé que se entendía con el tono que estaba empleando. Bueno, sea como sea, el caso es que tenemos que decir que hoy, es verdad, Manuela Carmena, portada en varios periódicos impresos, lo vemos en la portada del ABC, la descomposición del carmenismo, dice el periódico ABC, porque lo que se ha abierto es, sí, ciertamente, un auténtico debate en el seno de Podemos, el conjunto de partidos que sabéis que forman parte de la alcaldía de Madrid. Y dice el periódico ABC, con una fotografía de Carmena, la alcaldesa de Madrid destituye a su concejal de Hacienda por negarse a aprobar el plan económico pactado con Montoro. Varios concejales se rebelan contra ella, dice el periódico ABC. Hay algunas claves que hoy publican en público.es, podéis encontrar algunas claves sobre esta destitución, y porque es una cuestión, es una tensión que se viene manifestando desde hace algunas semanas, después de que el concejal Sánchez Mato, en efecto, se negase a aceptar algunas de las directrices que el Ministerio de Hacienda estaba tratando de imponer a Madrid. Llamaba la atención, en efecto, que algunas de estas consideraciones después desde Hacienda no se tuvieran en cuenta para otros lugares, para otras ciudades, lo que daba a pensar que se trataba más de una iniciativa de acción política que realmente de una consideración técnica. Pero sea como sea, el caso es que se estaba empezando a especular con que había un riesgo real de que le acabasen aplicando un 155 al Ayuntamiento de Madrid, y que por no ceder ante algunas de las pretensiones de Hacienda terminasen intervenidas todas las cuentas del Ayuntamiento. Bueno, el caso es que ayer sabéis que todo esto culminó con la destitución del concejal Sánchez Mato, y algunos otros concejales mostraron su discrepancia con esta decisión de Manuela Carmena, que recibió por otra parte el apoyo de Pablo Iglesias públicamente, lo hizo a través de Twitter. Ahora iremos viendo, porque hay otras portadas que mencionan este asunto, pero en efecto ayer Manuela Carmena explicó cuáles eran las razones, qué es lo que había pensado para el cese de Sánchez Mato. Lógicamente no puedo tener un delegado de Hacienda que no apoye su propio presupuesto, ¿no? Puesto que, vamos, su propio
plan que él mismo había presentado y por ese motivo pues he cesado a Carlos. Esto ha sido sin perjuicio de que, como se ha dicho a lo largo de las intervenciones también, pues por supuesto que yo le estoy agradecida por la dedicación y el trabajo que ha llevado a cabo y bueno, todos los valores positivos que tiene, y por supuesto que va a seguir trabajando como delegado mío en el distrito de Vicálvaro, y probablemente pueda asumir algún otro distrito, ¿no? Porque tenemos que hacer ahora un proceso de organización, porque al haber nombrado a Jorge, que lo tenemos aquí como delegado de Hacienda, va a ser difícil llevar 2 distritos, además complicados, y tendremos que hacer una cierta organización, ¿no? Y decía, el gobierno de Carmena se rebela contra la alcaldesa, dice el periódico La Razón. Cesa a Sánchez Mato por no apoyar las cuentas de Montoro. Carmena cerró ayer en falso la peor crisis a la que se ha enfrentado desde que llegó a Cibeles. Destituyó al concejal de Hacienda Sánchez Mato, que no quería apoyar el plan económico. 6 ediles abandonaron el pleno y otros 3 amenazaron con dimitir. Se quedarán en el grupo, pero anunciará que pelearán desde dentro. Al final, el plan salió adelante con los votos del Partido Popular. El sustituto de Mato es Jorge Castaño, que aseguró en Twitter que había que, decía, empalar a Toni Cantó. Esa es la característica que destaca La Razón del concejal sustituto Jorge Castaño. Bueno, sea como sea, lo cierto es que ha habido polémica en torno a este cese, y en torno al apoyo del Partido Popular a los presupuestos, aunque Manuela Carmena defendió que el recorte no solamente no afectaba a la parte social del presupuesto, sino que además la parte social seguía siendo incrementada, pero era difícil justificar cómo se recibía el apoyo del Partido Popular para estos presupuestos. Y entrando en el territorio de las especulaciones, os digo que sí hay un cierto territorio especulativo, no ya en torno a los datos, pero sí resuenan por las callejuelas oscuras de la Corte, resuenan también los ecos de una dimisión solicitada, un cese solicitado por el propio Montoro. Una de las condiciones para apoyar los presupuestos, el Partido Popular, y para sacar adelante, desbloquear esta situación, era pedir la cabeza de Sánchez Mato. Y esto no está sobre la mesa en este momento, no es un tema del que se haya hablado abiertamente, pero parece que hay algunos signos y algunos comentarios que, insisto, forman parte del territorio de las especulaciones, pero que no parecen muy desencaminados y que hablan de que una de las exigencias para desbloquear la situación por parte del Partido Popular habría sido pedir la cabeza de Sánchez Mato, lo cual no sería una buena noticia que Manuela Carmena hubiera cedido ante semejantes exigencias, ¿no? Pero para el periódico El Mundo, Podemos e Izquierda Unida intentan parar el contagio de la crisis de Madrid. Dice el periódico El Mundo, Iglesias y Garzón han mantenido 2 reuniones en los últimos días para limitar al ayuntamiento el enfrentamiento entre los 2 socios, y Carmena destituye al concejal de Economía de Izquierda Unida y saca adelante el plan económico y financiero gracias al voto de los ediles del Partido Popular, dice el periódico El Mundo. Bueno, hay algunas claves, sin embargo, que se han apuntado en Internet para comprender un poco esto, porque en efecto hay muchas críticas. Se había logrado un recorte muy importante, un ahorro muy importante en el presupuesto, sin renunciar a políticas sociales muy duras. Pero es verdad que no se habían conseguido cumplir algunas de las exigencias de Hacienda que se aplican a los presupuestos municipales, y eso hacía que la situación fuese muy complicada y que el Ministerio, ya sabéis, pusiese las cuentas bajo observación y que además amenazase incluso con la intervención, directa o indirectamente con la intervención de los presupuestos. Bueno, el caso es que, viendo algunos comentarios, hay un comentario de Gonzalo Velasco que ayuda a explicar la otra parte, porque hemos visto cuáles son las razones que argumentan quienes defienden la posición de Sánchez Mato. No se puede supeditar el presupuesto a las exigencias del Partido Popular, que en realidad lo que está intentando es un movimiento político para desacreditar el Ayuntamiento de Carmena, que había conseguido unas cifras de ahorro muy importantes. Eso por una parte. Y Sánchez Mato, que se negaba a aceptar las exigencias de Montoro, termina siendo fulminado por Carmena, que pretende evitar una polémica y mostrarse de forma más transversal, de manera que, bueno, como estamos con un horizonte relativamente
cercano de elecciones y de equilibrios, pues con el objeto de provocar el menor daño posible, se habría llevado por delante a Sánchez Mato. Eso es una parte del relato. Pero hay otra visión también. Escribía Gonzalo Velasco algo que me ha parecido muy interesante. Decía, la batalla por la regla de gastos se está ganando a nivel estatal gracias al proyecto de ley de Unidos Podemos en el Congreso. No tiene mucho sentido inmolarse en Madrid y forzar un 155 municipal solo porque la victoria no llega este mismo año, porque es una batalla que está siendo sostenida en el Congreso de los Diputados. Decía también, la actitud de Sánchez Mato, decía González Velasco, es la de la izquierda que prefiere jugar a la jerga de la autenticidad y no renunciar a nada antes que lograr un triunfo político beneficioso para la ciudadanía. No estoy de acuerdo porque la ética de la convicción de almas bellas que denomina Gonzalo Velasco frente a la debida ética de la responsabilidad nos hace siempre caer en el pragmatismo. Yo sí creo en la jerga de la autenticidad a la que alude Gonzalo Velasco, pero es verdad que, dice Gonzalo Velasco, parece que el presupuesto que se concede a Montoro implica renunciar solo a un 10% que ni siquiera se está en condiciones de ejecutar, porque no se ha logrado aplicar el 100% nunca desde la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento, así que tampoco parece que sea una renuncia extraordinariamente grave. Y dice que la impugnación a Montoro sea en las urnas y no por la vía sacrificial de antes una intervención total que renunciar a una parte residual del presupuesto. Bueno, el caso es que es la otra cara de esta moneda que, como digo, en los periódicos se debate en otros términos porque también se está aprovechando este asunto para golpear al Ayuntamiento de Carmena, que, como podéis imaginar, forma parte de los ayuntamientos del cambio y es el caramelo que le falta al Partido Popular para reconquistar Madrid. En el periódico El País, Carmena abre una crisis en su gobierno. Dice, la alcaldesa de Madrid destituye al concejal de Hacienda por no apoyar el plan de ajuste. 3 ediles amenazan con dimitir. Estas son las informaciones referidas a este asunto. Y en esto también hay algo muy, muy importante, y es que en este caso estábamos hablando de cómo, digamos, el gobierno de Ahora Podemos podía, digamos, demostrar que la gestión económica, la buena gestión económica, no venía de la mano del Partido Popular, sino que en este caso podía venir de esos radicales que se habían llamado radicales en unas elecciones refiriéndose a Podemos. Es decir, se estaba consiguiendo que, pues acabar con ese mantra de que el Partido Popular gestiona mejor la economía. Y si eso era posible, el Partido Popular tenía una difícil victoria en unas próximas elecciones municipales. Por tanto, eso no podía ser. Y al final esto también está ayudando a intentar, pues acabar con la credibilidad del Ayuntamiento de Ahora Madrid en cuanto a la gestión económica. Lo que es indiscutible es que esto abre una fisura, una crisis muy importante y que la imagen de la alcaldesa queda deteriorada por esta situación, y lo vemos en algunos de los comentarios que llegan, porque la gente está es muy crítica con este movimiento del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Sánchez Mato despedido. Primero el PP con Gallardón y todas sus disparates nos endeuda hasta las cejas, y ahora es Montoro el que nos hace la política económica. Carmena, así no podemos. Además es que Sánchez Mato había sido uno de los mayores defensores y especialmente crítico, pero siempre partidario de una mayor contundencia en asuntos que van desde la memoria histórica al rechazo al TTIP. Ha mantenido algunos pulsos contra la alcaldesa, pero ha sido el rechazo a acatar estas exigencias de Montoro lo que ha supuesto la gota que ha colmado el vaso para la alcaldesa. Hoy en Público.es dan algunas claves, las 7 claves que han provocado esta crisis en el Ayuntamiento. 7 claves de la destitución de Sánchez Mato y la crisis Montoro en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, esto en lo que se refiere al Ayuntamiento, a esta polémica que sospecho que nos va a acompañar también en las próximas semanas, pero que nos parecía también que, independientemente, ya sabemos que cuando se mira en exceso a Madrid, hay mucha gente desde fuera que nos dice, es que parece que cuando llueve en Madrid llueve en toda España, y hay muchos otros ayuntamientos, hay muchos otros problemas en otros ayuntamientos, pero es verdad que este ha sido especialmente significativo porque es muy simbólico y porque en cierta forma representa un poco el asedio contra los ayuntamientos del cambio y la reacción en ocasiones de sometimiento a estas directrices. Así que ahí lo colocamos encima de la mesa y sospecho que vamos a tener que hablarlo en los próximos días también. Bueno, en lo que se refiere a Cataluña, observamos muchas informaciones
La batalla entre Puigdemont y Junqueras por el liderazgo soberanista agudiza el choque en el independentismo, dice Infolibre. Esquerra y Junts per Catalunya discrepan abiertamente sobre quién debe presidir Cataluña en caso de mayoría absoluta independentista, mientras la CUP les echa en cara haber renunciado a la unilateralidad. Bueno, esto es interesante porque hay una clave que podemos dar desde aquí. Si os dais cuenta, en la retórica de Carles Puigdemont, cada vez que está participando en entrevistas a través de videoconferencia o en entrevistas para televisión, siempre habla de el gobierno legítimo en el exilio o el gobierno legítimo, pero siempre utiliza esta terminología. Bueno, hay muchos analistas que atribuyen al uso de estos términos a una cuestión muy clara. Si el gobierno legítimo y el presidente legítimo es él, lo será incluso aunque saque menos votos que Junqueras, de manera que podría obligar a Junqueras a aceptar que la presidencia de la Generalitat, de forma simbólica, puesto que está, en efecto, en otro país, pero aceptar que la presidencia tuviera que ser otorgada al señor Puigdemont. Así que, en efecto, se está produciendo una batalla, en este momento básicamente retórica, pero una batalla entre Puigdemont y Junqueras por el liderazgo soberanista, y dice Infolibre que esto está agudizando el choque en el independentismo. Rajoy afronta el anunciado batacazo del 21 de diciembre con la oposición interna del Partido Popular descabezados. Puedo dar otra clave. Hay una gran preocupación, y me consta, tengo alguna información sobre este asunto, una gran preocupación en el Partido Popular por el resultado electoral en Cataluña, porque tienen el temor de que un buen resultado electoral en Cataluña para Ciudadanos pueda terminar siendo proyectado en el resto de España. Si Ciudadanos consiguiera ascender mucho en Cataluña, eso reforzaría su discurso nacional. Así que cuando no hay que mirar a la superficie, donde parece que el Partido Popular está apoyando con los ojos ciegamente a Ciudadanos. Observaréis y leéis entre líneas que se están produciendo muchas críticas desde el Partido Popular a Albert Rivera, y es por este miedo a que esto pueda ser proyectado y a que finalmente termine siendo sustituido el Partido Popular por Ciudadanos. Y en esto encontraréis algunos análisis publicados interesantes sobre la lectura que se hace de la sociología, de los movimientos de voto en España. Creo que Vallespín y algún otro ha hecho comentarios en esta dirección, de la manera en la que, por el tipo de sociología, por el tipo de desgaste que está experimentando continuado el Partido Popular, el envejecimiento de sus votantes, y cómo esto puede ir siendo sustituido lentamente por Ciudadanos. Este sería un golpe determinante para un Ciudadanos que de otra manera no ha conseguido despegar, a pesar del enorme apoyo que ha recibido en medios de comunicación, y sin embargo veíamos que daba la impresión de que siempre las expectativas se ponían muy altas y sin embargo no despegaban. Pues bien, uno de los asuntos a los que se atribuye es: si en Cataluña lograsen proyectar un buen resultado, la imagen que se daría al resto de España podría hacer que votantes que se encuentran un poco avergonzados por el voto al Partido Popular, porque representa la corrupción, representa lo conservador, lo antiguo, lo cambio, frente al anuncio, aunque sea estético, de la nueva política, ese cambio de personas que supondría, manteniendo unas posiciones muy parecidas, cuando no incluso más duras, las del partido, las de Ciudadanos. Ya sabéis que ha estado reivindicando la aplicación del artículo 155 mucho tiempo antes incluso que el Partido Popular. Así que hay preocupación en el Partido Popular por ese resultado electoral. Bueno, el caso es que ayer hubo debate electoral en TV3, lo estuvo siguiendo María. Algunos de los fragmentos que nos deja ese debate son interesantes. Inés Arrimadas contra el tripartito. ¿Qué ocurrirá en el caso de que los resultados sean demasiado complejos? Están inquietos por la posición que pueda tomar Unidos Podemos. Os aporto otra clave, un asunto que está siendo muy comentado. Hay mucha preocupación en los comunes, en Cataluña, porque corren el riesgo de quedarse en un territorio muy indeterminado. Si el resultado está muy equilibrado y es a los comunes a los que les toca inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, ¿en qué lugar deben sentarse? Porque si se sientan hacia el independentismo, las críticas nacionales que les van a llover van a ser absolutamente arrolladoras. Pero si se sientan en el lado de la balanza de Inés Arrimadas y el Partido Popular, la imagen para los votantes, simpatizantes de Podemos puede ser durísima. Así que están preocupados porque al final les toque incluso ser el
digamos, la piedra que termine por inclinar la balanza, ¿no? Bueno, ayer Inés Arrimadas, en este debate contra el tripartito, y hablaba sobre esto. Nosaltres què volem? Nosaltres volem un govern constitucionalista el més transversal possible, amb la incorporació també de persones independents que puguin aportar també la seva experiència fora de la política i que ens puguin ajudar a arribar a acords. Jo espero que, com que hi ha molts indecisos, al final no sigui necessari haver de convèncer a forces polítiques que prefereixen repetir un tripartit amb Esquerra com els senyors de Podem. Però si al final els números donen aquesta decisió als senyors de Podem, jo el que no sé és com seran capaços d'explicar als seus votants que prefereixen fer president el senyor Junqueras i tornar al procés amb els senyors d'Esquerra que no pas donar suport, encara que sigui amb una abstenció només, a un projecte que prioritzarà les polítiques socials. També li dic una cosa, nosaltres esperem que el resultat de les eleccions no donin la suma del tripartit un altre cop, del Partit Socialista, d'Esquerra o dels senyors de Podem. Así que decía Inés Arrimadas, a ver cómo le va a explicar a sus propios votantes que apuestan por los independentistas, ¿no? Lo que sería muy difícil de explicar es que apostasen por Inés Arrimadas y el Partido Popular, porque aunque con esas tensiones a las que me refería antes, pero están en el mismo bloque al que denominan constitucionalista. Bueno, este es un debate bastante intenso y que puede colocar a Podemos en una situación muy difícil. Bueno, y por eso también es tan importante el resultado electoral que obtengan tanto Podemos como la CUP, ¿no? Porque son partidos que se esperan relativamente minoritarios, seguramente la CUP más minoritario que Podem, pero pueden ser la llave para un gobierno u otro, ¿no? Y en ese caso yo creo que Podem tendría una gran papeleta, porque tiene que decidir entre ideología o nacionalismo o no, ¿no? Es decir, va a tener que elegir entre un gobierno que podría ser medianamente de izquierdas pero independentista, o bien un gobierno que, pues que no sea nacionalista, no sea independentista, pero que sea prácticamente de derechas, por no decir de derechas, ¿no? Porque si es liderado por Ciudadanos, se va a saber que las políticas que tenga Ciudadanos no van a tener nada que ver con el proyecto político de Podem. Así que en este debate estoy viendo en Twitter, almohadilla, la cafetera, Europa ens mira. Y recuerda indignados esta polémica que hay tan formidable después de las palabras de Soraya Sáez de Santamaría cuando decía: ¿quién ha sido el que ha descabezado a los partidos independentistas? Mariano Rajoy y el Partido Popular. Y dice, indignados, dice, ¡ay, cómo está la separación de poderes! Ayer volvimos a escuchar a Soraya Sáez de Santamaría en el Senado y ahí trató de explicar de nuevo la aplicación del artículo 155. La aplicación del artículo 155 ha servido para evitar el profundo debilitamiento que el independentismo estaba provocando en Cataluña, en su sociedad y en su economía, y también para demostrar la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que tiene garantías para asegurar su plena vigencia y para afrontar los más importantes desafíos. Los padres de la Constitución nos dieron el instrumento para preservar la integridad de nuestra nación, la primacía de la ley y la defensa de los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos, en este caso de los catalanes. Hemos trabajado sin precedentes en nuestra tradición constitucional, pero creo que estamos demostrando rigor, responsabilidad y respeto a la tradición institucional de Cataluña y a la libertad de todos los catalanes. Dice Pepone Bernal, dice, Podemos tiene la oportunidad de hacer un paquete de medidas sociales y exigir que quien quiera sus votos las cumpla y vender esos logros como un éxito. Es su única salida. Está bien visto, Pepone, porque en efecto de lo que sí se ha incorporado al debate en Cataluña es el asunto de las medidas sociales. Por una parte tenemos el tema que lo eclipsa todo, que es el tema del independentismo, el futuro como nación, etcétera, etcétera. La reforma constitucional es un asunto que ha estado planeando sobre todo esta crisis, pero por otra parte se ha incorporado al debate la necesidad de políticas sociales, entre otras cosas porque se han producido numerosos recortes en los últimos años en Cataluña y hay que revertir algunas de esas situaciones. Y lo escuchábamos a la propia Inés Arrimadas, decía, y probablemente estaba colocando ese mismo asunto sobre la mesa en la dirección a la que tú te refieres, Pepone, porque un paquete de medidas sociales que puedan ayudar
a justificar que Podemos les apoyase. Yo lo veo muy difícil. En todo caso, veo que sería muy complicado para Podemos justificar eso en el resto del país, que le traería numerosos problemas, y no creo ni siquiera que esté en el planteamiento ahora mismo. Sería mucho más lógico, puesto que Podemos ya puede rascar muy pocos votos en la dirección del centro socialista, ya no digo Ciudadanos, o que un día sí lo hubo, cuando se hablaba solo de nueva política, allí se debatían y competían en espacio Ciudadanos y Podemos. En ocasiones veías a votantes que estaban entre dos territorios muy complicados. Pero esto yo creo que ya ha pasado a otro momento. Desde el acuerdo con Izquierda Unida, Podemos tiene un espacio muy definido y sus propios votantes se equivocan en esas rimadas cuando dice que no aceptarían un apoyo a Esquerra Republicana. Me cuesta creerlo. Es verdad que los votantes son una cosa muy heterogénea, hay de todo, y probablemente algunos de ellos, una buena parte, tendrán una visión muy jacobina del Estado, muy centralista. Pero me costaría pensar que aceptasen un movimiento de esa naturaleza, pero desde luego tiene que darse en la dirección a la que tú te refieres, y tendría que poner Ciudadanos un paquete de medidas sociales de una dimensión colosal para que le permitiera justificar a Podemos un paso de esa naturaleza, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que yo creo que estamos en esa política de pactos que de hecho Alberto Garzón aludía a ella en la cafetera hace unos días, cuando decía que no somos un país que esté muy acostumbrado a la cultura de pactos. De hecho, lo comentabais también ahora con el hashtag, ¿no? Ese pragmatismo, bueno, a lo mejor sí que es verdad que el término pragmatismo no tiene esa connotación negativa que se nos ha querido implementar desde algunas esferas, sino que al final es algo totalmente necesario para una democracia, ¿no? El otro día estaba viendo el programa de Ana Pastor, donde estabas entonces, y veías perfectamente cómo ha cambiado el Parlamento en el caso de España, pero también en el caso de Cataluña nos encontramos con muchas fuerzas políticas, lo cual es bueno, porque ya lo vimos en el debate que hay muchos representantes para decidir sobre un sitio como Cataluña. Creo que al final vamos a tener que acostumbrarnos a que, bueno, muchas veces no prime tanto la coherencia y tenga que primar más el pragmatismo y la cultura de pactos. No quiero discutir contigo en este tema, pero yo discrepo absolutamente. Si la izquierda no es exigente en eso, entonces, ¿en qué se convierte? Claro, pero la izquierda tiene que ser exigente y pragmática a la vez. No lo fue ni exigente ni pragmática en el caso del Parlamento. Me asusta que ni digas siquiera esto, fueron capaces de pactar con Esquerra Republicana. Es decir, no hubo una coalición de gobierno porque había pragmatismo, un pragmatismo que no estaban llevando a cabo. No hubo una coalición de gobierno, entre otras cosas porque los militantes de estas formaciones, por cierto, de las pocas que consultaron a sus militantes con quién querían pactar, y dijeron que de ninguna manera. El Partido Socialista preguntó si querían sus militantes pactar con Esquerra Republicana. No, estoy hablando de Podemos. Estoy hablando de Podemos. Claro, por eso digo, no digo en el caso de Ciudadanos, digo en el caso de una coalición de izquierdas, ¿no? Bueno, en ese caso, a lo mejor el Partido Socialista tendría que haber sido más pragmático en ese sentido. Bueno, sí, el Partido Socialista, pero es que yo no hablo, al contrario, más utópico, porque el Partido Socialista fue pragmático absolutamente. Inclinó la balanza hacia Ciudadanos siempre en sus posibles... Bueno, pragmático según en qué sentido. Claro, bueno, pero bien, que no cumplió con aquello que se le estaba exigiendo desde las bases. La prueba está en que en las propias bases hubo mucha división en el Partido Socialista, y cuando el debate se produjo entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, se inclinaron claramente hacia Pedro Sánchez, que era el único que titubeó en su discurso público antes de las primarias en esta dirección. A ver si se iba a acercar a Podemos o no, cosa que no ha ocurrido. Veremos a ver si luego, después de la distorsión catalana, esto se recupera. Pero bueno, vale, acepto lo heterogéneo del programa y que te estés volviendo pragmática. Yo esperaba de un millennial que tuviera algo de utopía. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si en Portugal no hubiesen sido pragmáticos, no hubiesen tenido una coalición pero fueron de izquierdas. pragmáticos entre izquierdas. Entre las izquierdas. Vale, pues entonces eso bueno, vale, que sean hablando. pragmáticos Esquerra Republicana, Podemos, Izquierda Unida y PSC. Bueno, el problema es que el Partido Socialista dijo que bajo ningún pragmatismo... concepto iba a pactar con independentistas. Ese fue la falta de pragmatismo en ese caso. Pero es decir, Portugal, y nos lo contaba muy bien Pilar del Río, que el gobierno de izquierdas en Portugal fue gracias a que cada uno apartó sus diferencias y consiguieron hacer una coalición por un objetivo común, que era una coalición de izquierdas. Pero ese discurso sería aplicable también a que Podemos apoyase a Inés Arrimadas, el pragmatismo. Bueno, en ese caso, si quieres un gobierno de derecha, sí. ¿No?
No, Si tú hablabas tienes de- un objetivo común... Vale, si el pragmatismo consiste en eso puedo aceptar. Bueno, puedo aceptar en cualquier situación, porque no me parece, a mí me parece todo bien. Pero bien, entiendo el discurso, pero la palabra No sé si se me ha pragmática entendido, tiene no, siempre vale. un viaje de ida y vuelta y es complicada. Pero dice José Alquebla, los comunes deben buscar un gobierno con una esquerra sin declaración unilateral de independencia y el PSC, gobierno de izquierdas, aceptando el PSC como que está en ese espacio. Dice, al mismo tiempo que rechazan la unilateralidad, es decir, forzar a Esquerra Republicana a que rechace la unilateralidad. Que, por cierto, hay un texto muy interesante que ha pasado bastante desapercibido en Financial Times, donde entrevistaban a Marta Rovira. Y Marta Rovira, en el discurso, es a lo que dediqué el vídeo de Infolibre esta semana, en su discurso en el exterior, está siendo mucho más comedida que en su discurso en las elecciones catalanas. Marta Rovira decía que había que poner fin a la unilateralidad y que no había que renunciar a la agenda del soberanismo, etcétera, etcétera, pero que no se podía hacer de forma unilateral. Y el Financial Times le daba mucha importancia, que no ha tenido un gran recorrido, pero parece que es una visión bastante interesante, puesto que cabe la posibilidad de que se esté reconstruyendo en ese sentido Esquerra Republicana, y habrá que separar el ruido retórico de las elecciones con el de la campaña, que siempre hay mucho ruido y siempre todo el mundo sobreactúa, con las intenciones posteriores, ¿no? Y además en esto nos suele dar muchas claves la prensa internacional, por eso la seguimos tan directamente. A ver, Mary, que estás leyendo el chat y te estás riendo. ¿Qué ha pasado? No, que les gusta que discutamos. A mí también me gusta mucho. Pero si discutimos Pero, un montón, mira, lo que pasa es que luego saca la cucharilla de plástico. Alguien que ha definido muy bien y seguramente lo ha explicado mucho mejor que yo ha sido Rubén Alonso, que ha dicho: la izquierda se pasa la vida discutiendo sus principios mientras la derecha destroza los derechos sociales. A lo mejor eso es lo que Bueno, pero si tú hablas de pragmatismo para negociar, discutir y pactar entre las izquierdas, puedo aceptarlo. Pero si hablas de pragmatismo para aceptar que la fuerza más votada probablemente sea la de Inés Arrimadas en ese otro bloque y que entonces tenga que apoyarlo pragmáticamente para conseguir ciertas cosas sociales, Podemos, entonces yo te he entendido mal. Pero que también lo aceptaría. A mí cualquier posición me parece bien. Todo lo que nos sirva para pensar es muy bueno y nos gusta en este programa. Ya hablaremos después de Antena y a ver quién tiene que picar el muro Dicen de que quién piedra. ha quemado el micrófono. Bueno, el caso es que esto sigue, como podéis imaginar, muy presente en las portadas de los digitales. Dice el diario.es, el PP admite que puede perder la mitad de sus escaños en Cataluña. Dice Xavier Domènech que en una entrevista: no vamos a construir un gobierno cuyo objetivo sea la independencia, y en eso cabría ese espacio al que se refería José Alquebla en Twitter con este comentario. Pues si el espacio se puede... Si Esquerra Republicana renunciase de forma pública y notoria a la independencia, pues entonces... Bueno, luego hay muchas dudas sobre el voto exterior. Esta trampa que se ha utilizado en la legislación para hurtarle el voto a decenas de expatriados. 627-002-002. 627-002-002. El teléfono de la cafetera, donde hay un WhatsApp y puedes dejar tus notas de audio, un pequeño texto, un pequeño titular en texto. Este es el sonido de Mañana Hoy, el sonido del viaje a la embajada para ir a votar, también por todos aquellos que no pudieron. Un beso fuerte, saludos desde Tokio y ánimo a la Marea Granate. Bueno, os decía, uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención y que a los que se le está prestando muy poco espacio en los grandes medios de comunicación es a la visión que se tiene desde Europa a lo que está ocurriendo aquí en España. Así que nosotros, con el objeto de ofrecer una visión más amplia de Cataluña, porque siempre nos agarramos a pequeños asuntos, a miradas concretas, muy locales, sobre las elecciones en Cataluña, las consecuencias que puede tener o no para España o incluso para la región. Pero, ¿qué es lo que ocurre en Europa? ¿Cómo nos observan desde fuera? Así que hemos decidido conversar con algunos eurodiputados y pedirles un pequeño análisis. Que nos expliquen por qué creen
que estas elecciones son importantes para la Unión Europea? ¿Por qué se están observando con tanto rigor, con tanta proximidad? ¿Por qué hay tanto interés desde Europa en estas elecciones en Cataluña? Y hemos hablado con numerosas personalidades, entre ellas Esteban González Pons, Partido Popular, Cataluña, vista desde Europa. ¿Cuál es la razón por la que son importantes para la Unión Europea? En la Unión Europea, la confrontación derecha-izquierda ha sido sustituida por la confrontación democracia representativa, populismo o nacionalismo contra europeísmo. En cada elección nos la jugamos en el referéndum del Brexit, en las elecciones francesas, nos la hemos jugado en las holandesas, hemos perdido un poco en las austriacas y Cataluña es el siguiente objetivo. En Cataluña vuelven a confrontarse otra vez democracia representativa contra populismo y vuelve a confrontarse en nacionalismo contra europeísmo. Una victoria de los independentistas es una derrota de Europa. Una victoria de los constitucionalistas, aunque yo creo que constitucionalistas deberíamos ser todos, sería una victoria del europeísmo, del borrado de fronteras y de la construcción de un país de todos, sin mirar a nadie, de una Europa de todos también, sin mirar a nadie por su origen. Es verdad que es llamativo que con todos los eurodiputados con los que hemos hablado, todos insisten en el miedo a que Cataluña se convierta en el espejo de otros problemas territoriales que se dan en la Unión Europea y también en un cierto espejo para el euroescepticismo, para la crítica contra la Unión Europea. Hablábamos también con Jordi Solé, eurodiputado de Esquerra Republicana, y Jordi Solé también nos hacía un análisis sobre la responsabilidad de Europa y había un cierto mensaje duro contra la Unión Europea. Yo creo que sí, que son relevantes para toda la Unión Europea, porque de hecho Cataluña y la situación política en Cataluña está en el foco de atención de la Unión Europea desde hace muchos meses, pero también porque de una manera al menos pasiva y a mi entender equivocada, la Unión Europea ha respaldado la estrategia de Rajoy y de sus aliados, digamos, el trato que ha dado a la reivindicación política de Cataluña de decidir nuestro futuro, con lo que esto tiene como consecuencias, digamos, ¿no? Avalar pues la violencia sobre votantes, el hecho de que tengamos líderes candidatos en la prisión, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que la Unión Europea está muy atenta a lo que pueda pasar, porque si resulta que después de, al menos de una manera pasiva, avalar esta estrategia, resulta que dando la palabra y el voto a la gente en Cataluña hay una mayoría independentista, o al menos hay una mayoría de escaños independentistas en el Parlamento Europeo, en el Parlamento de Cataluña, pues ahora el señor Rajoy tendrá que dar muchas explicaciones a los líderes europeos, a los líderes de las instituciones europeas, porque queda claro que la manera de solucionar una demanda política en toda Europa, también en Cataluña, también en España, no es a través de la policía, no es a través de los jueces, sino es a través de la política y a través de la democracia. Por lo tanto, yo creo que por estas dos razones sí que es relevante para toda la Unión Europea lo que pase este jueves en Cataluña. Eso decía Jordi Solé, Esquerra Republicana, eurodiputado, es relevante y en cierta forma cuestiona también la actitud que ha tenido la Unión Europea hasta este momento en la gestión de este asunto. Javi López, PSC, las elecciones en Cataluña, la importancia de las elecciones, Cataluña como espejo. Son muy relevantes porque está en juego una parte de los debates importantes que tenemos en Europa. Ha sido visto el repliegue identitario, el narcisismo de la identidad o la sacralización de la soberanía como un elemento central en la campaña del Brexit, pero también en fenómenos políticos alrededor de Europa. Y la apuesta por la independencia de Cataluña y la separación de España, levantar nuevas fronteras cuando uno de los proyectos principales de la Unión Europea es evitar conflictos que tengan como raíz la identidad nacional, tiene que ver mucho con Europa, que ha seguido con mucha atención. Dependerá del resultado electoral que Cataluña siga siendo un problema a ojos de Bruselas y de instituciones europeas, o contribuyamos a encontrar soluciones que necesita Europa, que las necesita muchos, para ser una organización más humana, cálida y que proteja a sus ciudadanos, es decir, una organización, una Unión Europea más social. Claro, en ese debate en el que se vive en la Unión Europea, con países que pueden seguir el modelo, el ejemplo, también con
con una cierta mala conciencia de la manera en la que se ha gestionado todo esto, cómo han dado la espalda, porque independientemente de cuál sea la necesidad política de la Unión Europea, evitar el euroescepticismo, evitar el ascenso de fuerzas críticas con Europa, evitar problemas territoriales con otros lugares que pudieran servir, a los que le pudiera servir de ejemplo lo que ocurre en Cataluña, pero independientemente la conducta de la Unión Europea frente a la acción de la policía el 1 de octubre, frente a la reacción del gobierno desmedida, y esto está aceptado no solamente por numerosas organizaciones de derechos internacionales, hemos visto algunas imágenes muy, muy duras el 1 de octubre, la actitud de Europa no ha sido la más edificante. Así que también eso está en el debate y pesa en el otro lado de la balanza. Carolina Punset, Ciudadanos, las elecciones vistas desde Europa y el miedo, en efecto, al contagio. Bueno, yo creo que son relevantes estas elecciones para la Unión Europea porque es la primera vez que se ha visto confrontada, bueno, después del asunto del Brexit, ¿no?, al problema del nacionalismo, ¿no? Y nos ha, de alguna manera, enseñado cómo va a afrontar Europa el problema del nacionalismo. Y lo va a afrontar, evidentemente, no dándole ningún apoyo, porque de lo que se da cuenta Europa es que es el principio del fin del proyecto europeo, el nacionalismo. Solo pongo un ejemplo, ¿no? Me encontraba en el Parlamento Europeo a muchos eurodiputados de otros países vecinos y les preguntaba, oiga, se habla de las elecciones europeas, se habla del problema catalán en Europa tanto, y me dicen constantemente, ¿no?, está en primera plana en nuestros periódicos, y yo les preguntaba por qué, y me decían, bueno, pues porque es obvio para todos nosotros que si dejamos que esto ocurra en Cataluña, una ruptura unilateral de la legalidad, sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún respeto al Estado de Derecho, a las leyes vigentes, es decir, la imposición pues de una mayoría o de una minoría, ya me da igual que sean mayorías siquiera, pero la imposición de la voluntad de una manera de ilegalidad y contra la legalidad, de una manera unilateral y contra la legalidad, pues entonces esto digamos que va a ser el precedente para que hagan lo mismo por los corsos en Francia, también los que aspiran a eso en el norte de Italia, pues cualquier otro tipo de movimiento, como tantos hay en Europa, ¿no? Y como no queremos que esto sea el principio del fin del proyecto europeo, porque entonces eso avalaría cualquier imposición unilateral de todos estos movimientos y sería el principio del fin de todos los estados nacionales y de la unión de todos los estados nacionales, que es Europa, pues evidentemente es algo que nunca vamos a avalar. Así que el principio del fin de los estados europeos, tal y como los conocemos, no sé si es a lo mejor demasiado contundente decirlo así, pero lo que es cierto y es indiscutible, porque además todos convergen en esa preocupación, todos los comentarios tomados en diferentes momentos, todos convergen en torno a este temor que puede existir en la Unión Europea, que se pueda de alguna forma escenificar esa ruptura. También hablamos con Ernest Urtasun, ya sabéis, diputado del Europarlamento por Iniciativa Verds, también con una mirada sobre el espejo en el que se miran otros países. Yo creo que Cataluña ha sido un foco de inestabilidad política mayor en los últimos meses en la Unión Europea. Tanto es así que, bueno, ha habido discusiones sobre el tema a muy alto nivel. Hubo una llamada entre Merkel y Juncker específicamente sobre esto, una llamada de Tusk pidiéndole a Puigdemont que no hiciera la DUI. Y entonces yo creo que bueno, hay dos escenarios. Si se encauza la situación y volvemos a un escenario de diálogo, pues yo creo que, bueno, pues este foco de inestabilidad pues se encauzará hacia una vía de salida política. Y si no es así, si vamos a mayorías que no son claras, si gana el independentismo y quiere volver a seguir con la unilateralidad, cosa que sería desde mi punto de vista un gran error, pues vamos a seguir otra vez con ese foco de inestabilidad. Por lo tanto, sí es un tema que está encima de la agenda. Y la última cosa que me gustaría decir, nosotros siempre hemos dicho que nos hubiera gustado que la Unión Europea se implicara un poco más para mediar, para que encontrar una solución dialogada, que es lo que una mayoría de catalanes quiere. Don't you listen to me, no time for that, don't need
I don't know what to play, if it's worthless when it's free. And now you're listening to distant voices. Bueno, y en esta batería en la que participaban Esquerra Republicana, Iniciativa Verds, PSC, Partido Popular, Ciudadanos, no podemos escuchar a Ramón Tremosa del PDeCAT porque, aunque lo hemos intentado por numerosas vías y con mucha insistencia, no parece haber sido posible, lo cual es una pena porque habría sido una participación. Agradecemos al resto, en todo caso, que sí que se han prestado a hacerlo en unos días que son unos días muy complicados, donde todo el mundo tiene numerosos compromisos. Bueno, por lo tanto no podemos escuchar a PDeCAT. Pero es un debate interesante. ¿Qué es lo que preocupa desde la Unión Europea? Y hay debates que han quedado solapados totalmente por el independentismo, por la aspiración al futuro en forma de soberanía. Pero claro, después está el debate de la educación, la sanidad, los profundos recortes que se han vivido en Cataluña, si es posible o no revertirlos. Bueno, los refugiados. Ayer vimos un momento en el debate en el que precisamente escuchábamos a Albiol presumiendo de conducta cívica y social. Esto nos llamó mucho la atención porque decía, deben venir cuantos más refugiados mejor, de forma ordenada, eso sí, decía. Assenyalar que en aquests moments s'han acollit 1.301 persones que venen de situacions amb dificultat d'aquests països on tenen conflictes. S'han reubicat 2.661 persones i que Espanya és el 9è país del món, que està fent més acollides, no tan sols de les persones en aquests moments de països com Síria, on hi ha conflictes, sinó especialment de països de l'Àfrica, del nord de l'Àfrica, on som segurament el primer país d'acollida. Per tant, de manera enllaçada, de manera ordenada, però quantes més persones puguin vindre amb unes millors condicions per sortir de la seva misèria, doncs molt millor. Però si no han complès ni el compromís de fa 2 anys d'acollir 15.000 persones. Està parlant de 1.147 en aquests moments a Catalunya. Però aquesta no és una decisió... No pot situar que vostè compleix els compromisos internacionals, perquè el Partit Popular s'ha caracteritzat, en aquest cas concret, per no complir cap dels compromisos assolits. Cap, absolutament cap. Bueno, la situación realmente ver a Albiol presumiendo de esto. Hay preocupación en el Partido Popular porque, en efecto, el resultado electoral de Albiol en Cataluña no se prevé precisamente muy positivo. Dice Infolibre.es, Rajoy afronta el anunciado batacazo del 21 de diciembre con la oposición interna en el PP descabezada. Dice, la dirección nacional del partido protege a Rajoy con la consigna de que una victoria del bloque constitucionalista es una victoria suya. Pero ¿cómo puede justificar el Partido Popular que después de aplicar el artículo 155, quien capitaliza ese movimiento es Ciudadanos, que no lo ha protagonizado, que no se ha desgastado y que no lo protagoniza él? ¿Cómo es posible? Porque Ciudadanos estaba reclamando ese mismo movimiento y va a capitalizar un movimiento que, sin embargo, tiene un profundo desgaste para Rajoy en otros espacios electorales que no son precisamente... Allí en Cataluña lo capitaliza Ciudadanos, que es mucho más duro en ocasiones que el propio Partido Popular. Bueno, hay sectores más pesimistas, dice Infolibre, que alertan de una posible doble derrota, que ganen los independentistas y que Albiol quede por detrás de la CUP el 21 de diciembre, dice Infolibre, lo cual sería un pequeño terremoto para la política catalana del Partido Popular. Y eso nos devuelve a este asunto al que me refería. Hay miedo en el Partido Popular porque esto termine proyectándose después en las generales, después a nivel nacional. Así que, bueno, esto es lo que, por cierto, esto era una tesis que mantenía Belén Barreiro. Yo no sé si os acordaréis, hace 2 o 3 años, aquí la entrevistamos en el programa, Belén Barreiro, que sabéis que fue directora del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Hemos hablado en algunas ocasiones con ella, y viendo las proyecciones de voto, las edades de voto, la forma en la que está envejeciendo los votantes de Partido Socialista y Partido Popular, que no logran recuperarse por abajo intergeneracionalmente, decía, sociológicamente cabe la posibilidad de que PSOE y PP terminen siendo sustituidos. Es verdad que luego han pasado muchas cosas, porque la llegada de Pedro Sánchez, todo este revuelo contra la dirección del partido, digamos que daría la impresión de un cierto gatopardismo. Parece que algo cambia, pero nada cambia.
Pero sea como fuere, Belén Barreiros aquí en el programa decía que cabía ese espacio de posibilidad, que PP y PSOE terminasen siendo sustituidos por Ciudadanos y Podemos como nuevas fuerzas progresistas de izquierdas, pero sobre todo que trataban de reflejar ese cambio hacia la nueva política. De todas formas, sobre el ascenso de Ciudadanos, ya lo he dicho alguna vez, hay muchos críticos entre la izquierda sobre los movimientos de Ciudadanos y yo os decía, deberíais consolaros. Solamente se va a producir una ruptura en el voto del PP si Ciudadanos crece. Solamente se puede ganar al Partido Popular si Ciudadanos mejora sus resultados, porque dividiría el voto. Así que aquellos escépticos tienen allí sus esperanzas. Pero también es verdad lo que nos decían, que para que tuviese una victoria holgada arrimada se necesitaría mucha participación, una participación incluso inusual, ¿no? Pero bueno, yo creo que en todo esto, si el Partido Popular efectivamente tuviese un resultado por debajo de la CUP, es decir, que fuese prácticamente el último partido, el partido menos votado, se entendería que el Partido Popular no ha entendido nada sobre lo que ocurre en Cataluña, pero no sé si eso se trasladaría a nivel estatal, a nivel nacional, porque no sé si puedes ganar unas elecciones sin entender a Cataluña y al País Vasco, ¿no? Que precisamente es lo que pasó en las últimas generales. Partido Socialista y Partido Popular no parecían entender muy bien a estas dos regiones porque precisamente tuvieron unos resultados electorales nefastos en ambas. Bueno, despedimos a las emisoras locales, continuamos aquí, a las emisoras que están difundiendo este programa vía FM y continuamos aquí, seguimos aquí en La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. Y a veces uno se queda confiado, relajado, tranquilamente en el sofá. Y de pronto... Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente. Menudo tierro te he pillado. Reconoce que te he pillado. No lo esperaba. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Desde el Mueve el Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, nos hemos unido a movimientos de trabajadores de los hospitales de Urgencias de la Paz, de Ourense, de Gregorio Marañón. El objetivo de la unión es luchar por la sanidad pública que está recibiendo múltiples ataques. Estamos viendo
que los problemas son comunes a todos los servicios y por eso necesitamos una solución común y unida a todos. No seremos cómplices. En efecto, hoy es además titular de portada en público.es. La lucha contra la saturación de las urgencias se extiende de Madrid a Canarias. Vecinos y empleados del Hospital La Paz ponen en marcha una plataforma en defensa del hospital público ante los repetidos colapsos. Trabajadores del Hospital Dr. Negrín de Canarias también denuncian una situación similar y vemos ante esos repetidos colapsos, ante la saturación constante de las urgencias del Hospital de La Paz, también del Hospital Dr. Negrín. Y dice, las asociaciones vecinales, colectivos sociales han decidido poner en marcha una plataforma en defensa tanto de este hospital público como en defensa de la sanidad pública. No solamente es el colapso de urgencias, es la lista de espera, es el mantenimiento insuficiente. Son numerosos asuntos que no se resuelven. Y también en Canarias, porque lo denunció un sindicato, CESIF, colapsos en las urgencias de varios hospitales debido a la pérdida de más de 50.000 profesionales en la sanidad pública en toda España desde el verano. En este hospital de Gran Canaria se han unido para las protestas, a las protestas de los trabajadores de La Paz. Pero es que allí igual, en Canarias, llevan meses con pacientes que se pasan las noches enteras en camillas, esperando por camas libres, que tardan horas en ser valorados por los médicos. Los trabajadores triplican o cuadriplican los ratios de atención a los pacientes, las plantillas insuficientes, falta de seguridad para pacientes con patologías psiquiátricas, en fin, un auténtico desastre que lo único que nos hace es sospechar que es una operación absolutamente planificada para deteriorar el sistema público con el objeto de beneficiar el sistema privado. Bueno, esta es la agenda de la cafetera, donde colocamos las noticias que nos enviáis frente a las noticias de la gran agenda setting, aquellas noticias que queréis que tenga repercusión, María. Sí, vamos con una protesta que también pues dimos a conocer. Miles de personas pidieron en Jaén y Cádiz más inversiones contra el alto desempleo de esas provincias. Jaén y Cádiz salieron a la calle para luchar contra la invisibilidad que da el desempleo y la falta de inversiones que a su juicio sufren por parte del gobierno autonómico y central. En estas dos provincias se concentran las zonas con más paro de España. Mientras las cifras de paro mejoraban en Andalucía en noviembre, en Cádiz empeoraban. El SAE tiene ahora 1.188 gaditanos más y casi un 95% son mujeres. El desempleo de la provincia gaditana supone un 18,73% del paro andaluz. Pero también ha habido movilizaciones, como decíamos, en otra provincia andaluza que es Jaén, donde 15.000 personas están cansadas de la discriminación sistemática de la provincia, que les acarrea unas consecuencias lamentables. Han salido a la calle, por eso, para pedir para poder quedarse en su ciudad y combatir precisamente también a estas cifras de paro que tienen en estas dos provincias. Pero nos volvemos a un caso que seguramente conoceréis. Se trata de la drag queen, Drag Setlas, que se vistió de Cristo crucificado en el Carnaval de Las Palmas. Pues bien, después de todo este periplo judicial han archivado la causa contra esta drag queen. Y es que, bueno, pues como sabéis, fue por la actuación en el Carnaval de Las Palmas, donde se vistió de Cristo crucificado, y lo ha confirmado Borja Casillas, el propio drag queen, que precisamente pues han archivado su causa. Según ha explicado, la juez no habría apreciado en su actuación contenidos constitutivos de delito de odio o de ofensa a sentimientos religiosos, a pesar de que eso fue precisamente lo que denunciaron los abogados cristianos. Pero en la misma España de delitos de odio nos encontramos con otra información que varias de vosotras nos habéis enviado, y es que Santoña acogió un nuevo acto fascista de homenaje a Carrero Blanco. Un año más, la localidad cántabra de Santoña acogió un acto fascista de homenaje y reconocimiento al que fuera presidente del gobierno en los últimos años de la dictadura y militar franquista, Luis Carrero Blanco, con motivo del 44 aniversario de su muerte en el atentado de la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973. Cerca de una veintena de personas, convocadas por el movimiento falangista y ataviadas con banderas preconstitucionales, se concentraron este domingo frente al monumento en recuerdo a Carrero Blanco, ubicado en el Paseo Marítimo de la Villa, y realizaron una ofrenda floral que acompañaron con 24 sables. Pero sobre la ultraderecha nos trasladabais hasta Austria, y es que miles de personas ya han protestado en Austria contra la entrada de la ultraderecha en el gobierno. Los ultranacionalistas del FPÖ controlarán el Ministerio del Interior, responsable de las políticas de seguridad e inmigración, defensa y exteriores.
Por esta decisión, varios manifestantes se manifestaron, como decimos, y se reunieron este lunes en Viena y reunieron a unas 3.500 personas en protesta contra la constitución de este nuevo gobierno entre el Partido Popular Austríaco y los ultranacionalistas. Además, el Partido Conservador, los populares de allí ganaron las elecciones con el 31,47% de los votos, le siguieron los socialdemócratas y en tercera fuerza estaba la ultraderecha, pero sin embargo, como decimos, esta ultraderecha ha entrado en el gobierno para ocupar, entre otros, el Ministerio del Interior. Y tenemos que volver a Argentina porque ha vuelto a ser noticia, y es que la reforma previsional ha provocado nuevas protestas. Este lunes continuaron las protestas frente al Parlamento para frenar la reforma del sistema de pensiones que pretende la formación del presidente Macri. Más de 60 personas detenidas y más de 80 heridas durante las 5 horas de disturbios frente al Parlamento, donde la Cámara de Diputados se reunió para debatir esta controvertida iniciativa. Por la noche, miles de habitantes de Buenos Aires, además, salieron a las calles para hacer sonar sus cacerolas como rechazo a la reforma de pensiones. La iniciativa modificaría la fórmula para calcular los aumentos. En vez de ser según el índice de variación de los salarios y la recaudación, sería de acuerdo con la inflación y un índice de salarios estatales. Para la oposición, este nuevo método significaría una pérdida de más de 6% en las pensiones, mientras que el oficialismo considera que una vez consolidado el cambio, el dinero que recibirán los beneficiarios será mayor al actual. Sin embargo, como decimos, las protestas ya se han saldado con más de 60 personas detenidas y más de 60 personas detenidas y más de 80 heridas. Y terminamos con Palestina, porque lo último que sabemos es que los palestinos han condenado el veto de Estados Unidos y convocarán a la Asamblea General de la ONU. La autoridad palestina ha condenado el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU contra una resolución que solicitaba la retirada del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y ha anunciado que promoverá, como decimos, una reunión de emergencia de la Asamblea General. El Consejo debatió este lunes una propuesta que, como decimos, sin aludir expresamente al anuncio del presidente actual Donald Trump, sí lamentaba las recientes decisiones relativas al estatus de Jerusalén. Sin embargo, como decimos, 14 de los 15 miembros que componen el principal órgano ejecutivo de la ONU han votado a favor, pero el voto en contra de Estados Unidos ha bastado para tumbar el documento. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am now. Almohadilla, la cafetera, Europa ens mira. Almohadilla, la cafetera, Europa ens mira. Y ya tenemos película elegida. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? No, porque El hashtag ha sido elegido por el grupo Sí. hashtag y con mucha habilidad. Europa está observando. Vamos a aprender catalán en la cafetera. Está mirando, se burla porque le he dicho esta mañana que me costaba. Oye, pero es que no todo el mundo tiene don. No, pero No a soy ver, tan- pero yo pensaba que se entendía Yo mejor. entiendo pero muy igual bien no. todas las lenguas, soy polígamo. Perdón, políglota. El caso es que, no, ¿sabes lo que ha pasado? Que María.es había seleccionado un montón de audios del debate de ayer y cuando esta mañana los he colocado a las 6:30 de la mañana para juntarlos, para ponerlos en la cabecera, había algunos que no entendía muy bien porque, a ver, el catalán se entiende en general bastante bien, pero no todo. Hay cosas que no. Y María sabe catalán perfectamente porque ha vivido muchos años en Mallorca y entonces habla catalán. Y en la intimidad y en lo público. En la intimidad ¿Nunca has total. hablado aquí en catalán? No. Va, pues Bueno, no sí, una vez hablé, sí, no, ya está. sí. Ya Pero está. también imitabas muy bien a la mujer de Jordi Pujol. Sí. Sí, había una frase, venga, va, Pero dila. estoy constipada, hoy Va, no lo puedo Mary, hacer. dila. No, después de las elecciones lo Va, hago. Mary, venga, no vaya va. a ser. Que ¿Qué nos va a apliquen ser? un 155. De hecho, bueno, hoy teníamos que resolver todas las cuestiones electorales por eso, para evitar la jornada de reflexión, que luego la Junta Electoral se enfada y como haya algún político enfadado, la hemos liado. Al porque menos no vamos de amarillo, ¿no? Acuden a la Junta Electoral No y vamos de todo. amarillo. No vamos de amarillo. Pero bueno, el jueves tenemos la cena cafetera. Vamos a ver si se apunta Emilio Silva. Vamos a hacer una cena, la cena de empresa. Que por cierto, tengo que avisar a Ainhoa Goñi. Ya me ha dicho Pai que bajará a Madrid a ver si puede escaparse. Y necesitamos un artista. Buah, ¿sabes qué? Me han escrito un montón de esgrimistas. De esgrimistas, sí, un montón de gente que practica esgrima y que es un deporte súper sanote, que Y además sobre es el muy chelo sofisticado. también, ¿no? Y sobre el chelo también.
algunos profesores, porque además estoy buscando a alguien, claro, es muy importante para mí que Fer encuentre y se lo pase muy bien en las clases, porque como le coja manía al cello, entonces tiene que ser muy divertido. Y entonces estoy buscando a alguien que sea pues un poco joven, que se ría un poco haciendo las clases, que disfrute Fer. Y tengo algunos candidatos aquí. Pero no, me ha gustado la idea del esgrima. Me parece un deportazo. Me pega todo. Me lo han dicho, me pega mogollón. Y yo creo que lo tienes que hacer con Fer. Claro, para apuntarme como actividad. Y así luego practicáis aquí, claro, en casa. De hecho, me escribieron ayer, después del programa, que hay una actividad muy bonita. Espérate a ver si lo encuentro el mensaje, porque la idea es maravillosa. Esgrima y poesía. Es una actividad para ir con niños el día 28 de diciembre. Lo que pasa es que yo lo tengo mal porque es entre semana y lo tengo complicado porque con Fer estar el fin de semana. Entonces tengo que ver, a ver si encuentro este mensajito, porque la idea es absolutamente maravillosa. Vamos a ver. Finanzas públicas. Bueno, cuenta algo, que voy a mirar esto. La película, habla de la película, la votación. Bueno, no la volví a mirar, pero entiendo que ha sido la vida de Brian. A mí, yo tengo que confesar que voté a Meli porque me apetecía mucho volver a verla. Yo creo que ya por tercera o cuarta vez. No. Ya es tarde, ya. Bueno, la podemos volver a proponer. No sé cuántas veces se ha propuesto ya, yo creo que 2 o 3 veces y no ha salido. Pero bueno, veremos la vida de Brian. Yo pensaba que era más larga, pero no. También es verdad que yo creo que se me hizo más larga porque creo que nos la pusieron en el instituto una vez. Y bueno, como en el instituto estás pensando en cualquier otra cosa menos en atender a lo que te están explicando, pues bueno, se me hizo más larga. Pero le voy a dar una segunda oportunidad a esta gran película, que de hecho ha tenido una votación masiva desde el primer momento. Sí. Ya era algo clarísimo. El éxito es arrollador e indiscutible. Sí. Así que, bueno, a ver qué tal el análisis que hacemos. Además, justo vendremos de las elecciones del jueves, así que seguramente podamos sacar lecciones y relacionarlo. De hecho, mira, en la cena del jueves podemos seguir las elecciones y luego vemos la película todos juntos. Ver la peli, pues vale, me parece una muy buena idea. Lo que pasa es que igual no nos sacas de tu casa hasta las 3 de la mañana, ¿sabes? Bueno, ya os dejo ahí enredando y ya me voy a dormir. Pero es divertido porque además el hashtag del viernes puede ser muy gracioso, porque estaremos prenavideños y entonces podemos hacer un hashtag así un poquito pinchoncillo, ambiguo, sin nada ofensivo, una cosita así un poquito socarrónica. Ya lo he encontrado, Espera, que voy a poner la música porque quiero, que estas cosas hay que hablarlas con música. Últimamente además le he cogido mucho gusto a esta canción. Por cierto, las canciones las ponemos siempre, son canciones Creative Commons. Las ponemos siempre en la noticia que publicamos después en radiocable.com. Allí tenéis el listado, en la parte inferior de la noticia, el listado de las canciones que hemos utilizado en cada programa. Bueno, el caso es que me escribe Jesús Rivero y me dice: oye, hay un taller de esgrima y verso, poesía y espadas de adultos con niños. Y entonces él va a ir con su hijo de 6 años. Entonces se celebra en la casa de Lope de Vega y allí es un taller donde practicas esgrima, pues es una mínima iniciación así un día, y la esgrima y los versos son protagonistas de la actividad. Experiencia participativa, los asistentes se trasladan al siglo de oro de capa y espada en el que vivió Lope y allí escribió 3 horas. Donde se aprenden las técnicas básicas de ataque y defensa. A mí me interesan las de ataque, yo las de defensa las tengo cultivadas. Las de defensa, las de ataque las tengo cultivadas. Y está bien que lo digas mientras toses, hablando de las defensas de tu cuerpo. Estoy que me ahogo. Ahí. Bueno, y luego también, porque ha habido muchos mensajes, también Dargen me dice: oye, cuando tengas un rato, si quieres te paso información sobre esgrima antigua, porque además en esto hay disciplinas. Estoy descubriendo que de la esgrima así de tal, también está la de la esgrima antigua. Dice, está poco extendida, no hay que confundir con la esgrima deportiva. Dice, es una disciplina que tiene 20 años y se estudia verdadera destreza. Porque claro, no es lo mismo levantar un... A ver, no quiero ofender a los que todavía no conozco las armas que se utilizan, pero no es lo mismo un florete que una pedazo de espada que te cagas. Y claro, tiene sus técnicas y tiene sus historias. Entonces me envió Dargen un vídeo donde se ve y en efecto, oye, que pareces de Juego de Tronos, o sea, con un espadaco así, eso también me ha parecido muy guay. Pero también llevar capa, ¿no? Pero entonces, pero es que eso es para las pelis. Puede ser Jon Snow.
Puede ser Jon Snow. Yo creo que la capa, vamos, no lo sé, pero la capa no me parece un buen... Dice, es grima lo que da escuchar a algunos políticos, dice Sbroken. Dice, bueno, sí, pero me parece un planazo, Mira, Dice, José, el que habla dice que hagas natación. ¿alguien conoce alguna academia de esgrima con espadas vikingas? Pregunta Pipistrelo. Pues no lo sé, pero a lo mejor esgrimantigua.com te puede ayudar. Esgrimantigua.com, porque eso es la web que me han enviado a mí y... Dice, mandoble, claymore, espada bastarda, espada larga, dice Nacho Escursel. Yo no entiendo, es que Nacho Escursel entiende de todo. Dice, hablemos con propiedad, esto te lo has buscado en Google. Nacho, esto no te lo puedes tener... No pues dice Inés que las entradas están agotadas para ver los versos y... míralo, efectivamente. Versos y espadas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No siempre se gana. Pero seguramente si la cosa ha sido un éxito, pues repetirán, me imagino. Pero a mí no me pillaba muy bien el Pipistrello dice que se le conoce alguna academia de esgrima con espadas vikingas. Lo acabo de leer, Mary. Ah, ¿sí? No me estabas haciendo ni caso. Pues que se estaba leyendo y O sea, estoy muy ni caso. concentrada. Estabas a tu rollo ahí, pasas. Ya le he dicho que sí, que igual en esgrimantigua.com, no sé. Igual ellos conocen, Lo siento, ¿no? no volverá a correr. No, si ya te he visto desde que te has vuelto pragmática. Sí, desde que me he vuelto pragmática. Desde que crees que el pragmatismo debe Bueno. imponerse en la vida política. En Ujú. Sherwood, espadas, arcos y flechas. Bueno, es que también, claro, un curso de tiro con arco, eso ya sería la caña total. Y luego así cuando hagamos la próxima desvirtualización lanzamos un flechaco en pleno retiro, que eso también estaría muy bien. Bueno, que nos vamos a marchar. ¿Alguna cosa más? ¿Teníamos alguna cosa pendiente? ¿Algún mensaje de la comunidad? ¿Algunas cosas? No. No, pero sí quiero dar cuenta, antes lo señalaba superficialmente, pero ayer López Presa me escribió porque después de la intro del programa de ayer me dijo, oye, ¿cómo puede ser que en la intro de hoy haya salido Soraya, Rajoy, Iceta, Domenech, Rull, Aragonés, Mundó, Zapatero y no haya habido un corte para Inés Arrimadas? ¿Te parece razonable? Y en efecto no era razonable. Y en efecto fue un error mío particular porque fui muy precipitado ayer montando la intro, saqué muchos audios del debate de la Sexta del día anterior y saqué muchos audios de Inés Arrimadas. Pero eso me traicionó después a la hora de elaborar la intro, porque me confié, tenía un montón sacados y como no y di por hecho que ya había metido alguno. Y tuve que volverlo a escuchar después, en efecto, de leer su mensaje, porque fue una de las protagonistas sin duda del debate y no lo incluí en la apertura y fue un error básico y duro, así se lo contesté y bueno, así que quedé recogido. Creo que hoy entre el pragmatismo y la vida de Brian me he ganado a la audiencia. Estás haciendo muchos amiguitos, Mary. Sí. Pareces Eduardo Inda Pareces Eduardo Inda en un mitin de Podemos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No la siempre gente se te va a gana, perdonar. ¿no? No siempre se gana. No siempre se gana, pero lo del pragmatismo tenemos que hablarlo. Me has preocupado. Porque qué? además, te digo, porque el pragmatismo también sería aceptable entonces para echar a Sánchez Mato y ceder ante las presiones de Montoro. Claro, pero a ver, no vamos a extenderlo a todo como solo- nosotros queramos con brocha gorda. O sea, el pragmatismo es algo que da para un debate de 1 hora, como mínimo. Ay, el pragmatismo Así frente que- a la utopía. La utopía es nuestro rey y la cafetera nuestra bandera. Bueno, nos vamos. Que Qué ya está. fuerte. Claro, es que ahora practico esgrima, Bueno. entonces hago estilete y esquivo. Buen y día, touché. buenas noches, buena nit. Hasta mañana, cafeteros. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Y no estás... Que te meritemos entendido. Ha sido un poco de... No pasa nada, no pasa nada. Mañana ya se me habrá pasado. Mañana ya no seré tan pragmática. Adiós, cafeteros. Cuidaros mucho. Dice... A ver, Jedi... Hay una academia de esgrima Jedi. Hay una academia de esgrima Jedi. Ostras, sí, lo que pasa es que esto ya me parece un poco excesivo ya para mi friquismo. O sea, ¿y qué es esa mi colección de espadas Jedi? Espadas láser. Esto iba a ser... Es que vi... Es verdad, había un anuncio que decía espadas láser y de los Jedi. No, eran los Jedi y las espadas láser. Y R2D2 y no R2D2. Así que nada, nos vamos. Que os cuidéis. Hasta mañana, cafetera. Si estás escuchando esto, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, adiós, Mary. Adiós a todas y a todos. There's blood that speaks better words.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Let me keep it step with every thundering beat. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave, and more than the scope of my old dreams. Hola, me llamo Araitz y hace un par de meses, por mi 20º cumpleaños, decidí autorregalarme el mecenazgo de la cafetera. Decidí que tenía que apoyar este proyecto, esta gran familia, porque esta radio me ha enseñado a tener una opinión más crítica, que es algo que veo que falta a mi alrededor. Hola Fernando, María y Resistencia. Aquí estamos, Dori y Luisco desde Francia, acompañando a una de nuestras hijas expatriadas. Si bien echamos de menos el directo junto a las tazas de café cada mañana, estando ahora fuera de casa apreciamos aún más la conexión que establece la cafetera entre todas las seguidoras del programa. Hola Fernando, María, Resistencia. Por fin lo he conseguido. Ya soy mecenas. Soy Niebla. ¿Por qué me he querido hacer mecenas? Pues mira, aparte de que vuestra voz me gusta, creo que defendéis opiniones súper interesantes, lo que sí que habéis conseguido es generar en toda la Resistencia un sentimiento de pertenencia a un grupo que creo que hoy en día es algo súper importante. Hola equipo de la cafetera, os mando un saludo para deciros también que desde hace una semana os escucho el programa todos los días, lo tengo que escuchar lógicamente del día anterior, lo hago camino del trabajo, cuando voy andando por el retiro, y nada, pues deciros que el artífice de este enganche al programa ha sido mi hija Inés, que os escucha todos los días desde Helsinki. Hola cafeteros, que soy Pablo y os llamo desde la isla Reunión. Me he hecho de la Resistencia después de 3 años, que tiene delito, pero bueno, los piratas somos así. ¿Y por qué me he hecho mecenas? Pues porque sé que María y que Fernando y que todos los que escuchamos la cafetera, y sobre todo un tal día como hoy, pues todos llevamos en nuestros corazones un mundo nuevo. Así que espero que tengáis un barco pronto. I know the way that I can be, and still you run to carry me. Bueno, nos conformamos con una barquita hinchable para emitir el programa de forma clandestina más allá de las rutas comerciales y de los límites geográficos, allí donde las leyes no lleguen, para que podamos contar algunos aspectos de la actualidad vedados por las leyes. Pero la idea del barco desde la isla Reunión, Pablo, ahí nos has llegado al alma. Que nos escuchen desde la isla Reunión, muy bonito, Merich. Muy bonito. Es que había cortado, pero de pronto he dicho, ¿por qué nos vamos a marchar Sí. si estábamos tan agusticos? Porque vamos a ser pragmáticos. Ya está, ya me he metido el dedo en el ojo, me has hecho bullying, Merich, te has metido en un jardín. Jolín. Joder, Y que yo- bien estaría un marco de la cafetera, ¿eh? Hombre, sí. O sea, sí, contado así, pues estaría muy bien. Pero bueno, ya tenemos ahí un resistente en Gijón que tenía un velerito Sí. pequeñito y nos ha dicho que salimos a dar un paseo un día y hacemos una experiencia resistente. Cuando viajemos a Gijón, juntamos a la Resistencia, que seguro que caben en el barco, porque era un velerito, pero oye, yo creo que 10 o 12 personas acoge. O A sea ver si que- nos vamos a hundir. Bueno, nos hundiríamos con la Resistencia, sería bonito. Todos Sí. en unión. Mejor hundirse así que de otra manera, también te lo digo. Sí. Todos de la mano. Sí. Sí. Bueno, nos vamos, ahora sí. Adiós. Cuidaos mucho, Resistencia, y muchas gracias de verdad por la confianza, mecenas. So easily, I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours,
call me free.